la vaca sabemos que tiene una producción, ¿cierto?, siempre de progesterona producto del cuerpo lúteo. Es por eso que si yo les pregunto, oye, si yo le inyecto una dosis de prostaglandina a una vaca que está preñada, la hago abortar. Lo hago abortar en el día 5, en el día 15 o en el día 260. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la producción de progesterona depende principalmente del cuerpo lúteo, no así en la yegua. ¿Ya? Es por eso que cuando vimos yegua, después del día 120, las inducciones de aborto no se utilizan y no funcionan, ¿cierto? Porque ya no hay una estructura lútea que esté produciendo el cuerpo lúteo, por lo tanto, si yo coloco prostaglandina no va a producir nada. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Y obviamente el estrógeno se va a mantener bajo, ¿ya?, durante la gestación, y el estrógeno va a aumentar, ¿cierto?, antes del parto. ¿Y cuándo empieza a aumentar? En la fase de prodromo o fase de preparación de parto. ¿Por qué? Porque sabemos que al final, ¿cierto?, de la gestación lo que tiene que ocurrir es una inversión de las hormonas. Si la progesterona viene alta durante la gestación, al momento del parto, en la fase de preparación, tiene que disminuir la progesterona, aumenta el estrógeno, ¿ya? Y esto va a ser parte también de lo que ocurre al momento del parto. ¿Y esto qué lo estimula? Acuérdense, el que inicia el parto es la cría y la termina la madre, ¿ya? Por un fenómeno de ¿qué? Si lo conversamos, era un fenómeno de estrés que empieza a sufrir el feto, ¿ya? Por estar apretado, estar incómodo dentro del útero, ¿cierto? Se genera un fenómeno de estrés, se libera cortisol, ¿ya? Y eso va a inducir, ¿cierto?, este cambio en las curvas, ¿ya? Y se va a producir, ¿cierto?, la producción de relaxina, se va a producir la disminución de la P4, se produce el aumento del estrógeno, ¿cierto? Y todo esto va a llevar a ¿qué? A que se produzca calostro al final, por lo tanto se vean todos los signos del prodromo muy fáciles de evaluar en una vaca, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a tener esa edematización de la ubre, edematización de la vulva, vamos a tener estos ligamentos sacroisquiáticos que se empiezan a observar incluso mucho más laxos, y se va a preparar. ¿Bien? Bueno, tenemos las diferentes fases, recuerden, lo vamos a volver a decir. Tenemos una fase que se llama proestro, que el proestro es la fase de destrucción de cuerpo lúteo, ¿ya? Y por lo tanto, inicio del desarrollo nuevamente folicular. Vamos a tener, por ejemplo, también la fase de estro, que es la fase donde existe aceptación de la monta en la mayoría de las especies. En la única que no es en la vaca, porque sabemos que ovula terminado el celo, ¿ya? Es una fase que tiene diferentes duraciones dependiendo de la especie. Sabemos que en la yegua dura entre 5 y 7 días como promedio, mientras que en la vaca dura horas, ¿cierto? Y la ovulación ocurre al final, mientras que en la yegua, el celo, ¿cierto?, que dura 5 a 7 días, las yeguas tienden a ovular 36, 48, 24 horas antes que termine el celo, ¿ya? Entonces cada una tiene su diferente, ¿cierto?, forma de manifestar su celo, y su duración también. En el caso de la yegua es sobre todo dependiente, porque acuérdense que ella tiene que desarrollar grandes folículos para poder ovular. Es por eso que no ovula al principio, ovula al final para lograr este desarrollo folicular durante el celo, ¿ya? Y ¿por qué es tan grande el tamaño folicular? Porque acuérdense, para poder acercarse a la fosa de la ovulación. Bien, después tenemos una fase de metaestro, que es una fase de formación de cuerpo lúteo, donde la administración de prostaglandinas, por ejemplo, en el caso de sincronización, ya sea en vaca o en yegua, es inútil. La administración no puede ser colocada, ¿cierto?, durante el periodo metaestro, porque como se está formando el cuerpo lúteo, todavía no es receptivo el cuerpo lúteo para la destrucción del cuerpo lúteo producto de la prostaglandina. Tiene que ser durante la fase diestral. Es por eso que si a ustedes se les pasa un celo en una yegua, en una vaca, se les terminó ayer el celo, no pueden colocarle mañana. Tienen que dar el periodo de metaestro completo, ¿cierto?, que pueden ser 4 o 5 dependiendo de la especie, ¿cierto? Dan el tiempo y posteriormente pueden destruir el cuerpo lúteo mediante la prostaglandina. ¿Bien? Después vamos a tener, bueno, durante el metaestro, otra cosa importante es el paso que ocurre
desde el cuerpo hemorrágico al cuerpo lúteo. Bien, después vamos a tener esta fase de cuerpo lúteo bien desarrollado, que es la fase diestral, ¿ya? Que es la fase más larga del ciclo, ¿ya? Y si yo la uno junto al metaestro y diestro son la fase luteal o diestral del ciclo, y son las fases más largas, mientras que las fases más cortas, ¿cierto? Es la fase folicular, donde encontramos la fase de proestro y la fase de estro. ¿Bien? Ahora, otra fase que existe también es la que se llama anestro, ¿ya? Es donde existe un desarrollo folicular mínimo y el cuerpo lúteo no hay cuerpo lúteo funcional. Recuerden que la estructura ovárica que a usted le indica funcionamiento del ciclo y del ovario, ¿cierto? Y del eje reproductivo es el cuerpo lúteo. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre? Que el cuerpo lúteo, ¿cierto? Si no está presente, no hay signología de nada, en este caso, en el anestro. ¿Ya? Y aquí es re importante, porque acuérdense, como yo les dije, en la vaca no hay anestro fisiológico, sí lo hay en la yegua, sí lo hay en la perra, el anestro. Es fisiológico porque es una parte del... Pero tienen diferentes... Pero es normal, por ejemplo, en la yegua, porque acuérdense, la yegua tiene un anestro invernal. La mayoría de las yeguas hacen anestro invernal y está dentro de su ciclo reproductivo general del año. En la vaca, como es poliéstrica típica, que hace celo, si no está preñada cada 21 días, ¿ya? Ella no debería presentar anestro. Es decir, si nosotros encontramos una vaca que está anéstrica, es una vaca que está enferma. Mientras que si ustedes encuentran una yegua en invierno que está anéstrica, es normal. Porque es parte, ¿cierto?, de su fase reproductiva general. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ya la yegua entrando en temporada reproductiva, si la yegua no se preña, el anestro ahí se vuelve también algo anormal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella también, si es que ella ya está en temporada reproductiva y no está cubierta, debería hacer celo aproximadamente cada 21 días. ¿Bien? Entonces, hay que tener bien esta consideración de los anestros, ¿ya? Por ejemplo, en la perra, que es lo que vamos a ver una parte mañana en clase, también, pues la perra tiene anestro dentro de su ciclo. Si nosotros sabemos que en la vaca y en la yegua tiene proestro, estro, metaestro y diestro, la perra dentro de su ciclo tiene, además del diestro, tiene el anestro, y es lo que le da la longitud al espacio interestral de la perra. Entonces la perra decimos, ya la perra cicla 2 veces al año, 3 veces al año o 2 veces al año. ¿Ya? Eso es lo que le da el espacio, ¿ya? Finalmente. ¿Bien? Entonces, ¿cierto? Vamos a tener, acuérdense, ¿cierto?, diferentes curvas endocrinas dependiendo de la especie, ¿ya? No es la idea de hablarla ahora porque si no nos vamos a atrasar mucho, ¿ya? Pero es importante siempre recordar que la progesterona va a ir siempre, si ella está elevada, el estrógeno está bajo y viceversa. ¿Bien? Acuérdense también los mecanismos de retroalimentación. ¿Ya? Los mecanismos de retroalimentación son muy importantes porque finalmente los mecanismos de retroalimentación son los que a ustedes les van a indicar cómo tienen y cómo van a actuar los diferentes protocolos de sincronización, ya sea para las vacas o sea para cualquier animal. ¿Ya? Por ejemplo, y esto es súper simple, y con esto pues, vamos a aprovechar de ver al tiro el tema de la sincronización en vacas, pero es lógico que si yo tengo, por ejemplo, el uso de prostaglandina, en las vacas tiene que ser cuando hay cuerpo lúteo presente, porque ahí va a funcionar. Yo puedo colocarle a vacas al azar, siempre y cuando no estén preñadas. Yo puedo tomar 10 vacas al azar, sabiendo que no tienen gestación, ¿cierto? Porque las revisé, y les puedo colocar a todas prostaglandina en un mismo momento. ¿Ya? Pero de esas, no todas van a tener una respuesta a esta prostaglandina. ¿Y por qué no van a tener la respuesta? Por una razón re simple. Porque si no todas están en la fase diestral, no todas van a responder. Porque pueden haber unas que, como yo las tomé a ciegas, pueden estar en la fase de proestro
otras pueden estar en metaestro y otras pueden estar iniciando el ciclo. ¿Bien? Entonces, por eso que es importante reconocer siempre que en qué momento ocupo estas drogas. La prostaglandina tiene que ser utilizada cuando hay un cuerpo lúteo presente, ¿ya? Porque si no, es plata perdida. Otra cosa es que yo haga sincronizaciones a ciegas. Un porcentaje va a responder y otras no. Bien, eso respecto a la prostaglandina. Pero también considerar qué pasa ahora si yo coloco progestágeno bajo cualquier vía, ¿cierto? Ya sea oral, ya sea implante subcutáneo, ya sea, por ejemplo, oleoso o también dispositivos intravaginales. ¿Ya? Sabemos que la progesterona, los progestágenos, son muy buenos elementos de sincronización. El problema es que estos elementos de sincronización son excelentes, pero mientras más larga su aplicación, la fertilidad baja. ¿Por qué? Porque acuérdense que prepara el útero para, ¿cierto? para la gestación finalmente. Entonces ese gran tiempo que yo puedo hacer que este animal mantenga, ¿cierto? el efecto progestacional sobre el endometrio es lo que hace bajar la fertilidad. ¿Bien? Entonces, son muy buenos, pero cada vez se han ido disminuyendo los días de utilización de los progestágenos. ¿Ya? Entonces ahora cada vez se ocupan, ¿cierto? Antiguamente, por ejemplo, los dispositivos vaginales tenían una duración de 21 días, yo los dejaba 21 días y funcionaban liberando progestágenos durante 21 días. Ahora ya no, ahora cada vez duran menos. ¿Ya? No es que duren menos, pero cada vez el tratamiento usted lo hace durar menos. Ahora dura 7 días. Bien, entonces, ¿cuál es la gracia? Yo lo puedo colocar el progestágeno en cualquier momento, ¿cierto? Inmediatamente por su efecto de retroalimentación negativa va a bloquear celo, ¿cierto? Por lo tanto, me va a hacer inmediatamente que la vaca no haga celo, ¿ya? Y si yo tomo vacas al azar también y le coloco dispositivos vaginales, obviamente lo que yo voy a hacer es que todas dejen de hacer celo, pero eso no quita que si alguna tenía cuerpo lúteo, va a mantener su cuerpo lúteo. Es por eso que cuando yo retiro los progestágenos, normalmente el día antes o el mismo día del retiro, se le coloca una dosificación de prostaglandina. Porque lo que usted está haciendo ahí es destruir, es como está sacando el cuerpo lúteo exógeno que usted le puso, cuando le coloca la prostaglandina, lo que está haciendo es destruir cualquier cuerpo lúteo que estaba por ahí que le pudiese seguir haciendo que el animal se mantenga con su sincronización natural. ¿Ya? Entonces, tengo 5, 10 vacas, le coloco eso, se las saco en el mismo momento y si habían cuerpo lúteo en diferentes estados, los destruyo. Esa es la idea de... Dígame. Es como un método anticonceptivo.